Saludos mis amigos, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a esta sección de Líderes Eternos. Me siento agradecido de Dios de tener dos tremendos hombres a mi lado, el pastor Elvis Cruz y el pastor William Sala, que me acompaña en esta hora. Pastor, bienvenido otra vez a Líderes Eternos. Claro que sí. Bueno, muy amable, gracias por tu jocosidad, ¿verdad? Tu presentación. Y estamos acá entonces también conociendo al ministro. Pastor Elvis. Pastor Elvis, claro. Entonces aquí estamos haciendo lo que se puede. Estamos acá desde el sur profundo dominicano. O sea, hay que agarrar allí el mar y juntarse con el extremo más norte que tiene Sudamérica, Venezuela. De allá venimos. Excelente. No, de verdad que sí, una vez más, gracias a todos ustedes por estar con nosotros, ¿verdad? Y estar pendiente de lo que Dios está haciendo. Como siempre digo del principio de este programa, que me impresionó el nombre de Líderes Eternos, porque si escuchamos esa parte, eternidad, algo implementado en nosotros, que es algo que uno tiene que cada día darle mente. Sí. O sea, cada día darle mente, especialmente si está en el liderazgo de la iglesia. Así es. La eternidad. Así es. Bueno, este espacio busca llegar a los líderes cristianos para compartir con ellos recursos interesantes para que podamos seguir adelante y desafiar al liderazgo cristiano a varias cosas. Y la primera cosa es que el liderazgo cristiano debe ser cristocéntrico. El liderazgo cristiano debe volver a Cristo. Para que sea cristiano debe estar Cristo. Si no, no es cristiano. No, porque entonces se pierde la esencia de la raíz. Sí, exacto. Entonces, el liderazgo cristiano no es liderazgo secular. Y siempre que hablo de esto, me llama la atención la conversación de Cristo con Juan y Jacobo, cuando querían sentarse uno a la derecha y uno a la izquierda. Y él le dijo, en el mundo los líderes se enseñorean de las personas, pero entre ustedes no será así, sino que el mayor va a servir al menor, y el que quiera ser grande entre ustedes será entonces el siervo, el servidor. Así que el liderazgo cristiano se trata de servir, se trata de darse por los demás. Y en una ocasión hablábamos de dar su vida por la causa, como lo hizo Jesús. Así es. Y en base a esto hemos visto las 7 palabras de Jesús en la cruz como 7 desafíos al liderazgo cristiano. Y vamos ahora, empezamos a tratar en la sesión anterior la palabra de Jesús cuando él dijo, tengo sed. Y entonces lo hemos vinculado con el agotamiento del líder. El líder se cansa. El líder se cansa. Esta palabra se ha interpretado de muchas maneras. Empezando por la profecía del rey David, cuando dijo, y en mi aflicción me dieron a beber vinagre y hiel. Hablamos de un agotamiento quizás espiritual. Jesús estaba cansado. Vemos también Isaías 53, donde habla de cómo Jesús estaba sufriendo en la cruz. Pero hubo un agotamiento también espiritual, mental, físico, emocional y de todas las maneras. No, por supuesto. Y en función de lo que usted plantea acerca de que Jesús dijo, tengo sed, obviamente fue generado por un cuadro de deshidratación. O sea, se deshidrató. Sí. ¿Entiendes? Por el asunto de las altas temperaturas, por las mismas circunstancias previas que habían ocurrido. Y a lo La que pérdida de sangre. Exacto, a lo que estaba siendo expuesto. Pero qué bien, interesante, ¿verdad, Pastor Ariel y Pastor que no está aquí con nosotros? Elvis Cruz. El poder nosotros vincular este asunto al liderazgo actual, postmoderno, porque nosotros pertenecemos a una generación postmoderna, donde lo moderno colapsó y está prevaleciendo. Yo no sé a dónde vamos a llegar después de lo postmoderno. Sí, la postmodernidad. Entonces, bueno, hay una serie de elementos que hay que tomar en consideración, pero sí es definitivamente determinante que el líder de este tiempo postmoderno se pueda ajustar, que se pueda aperturar y que no nos podamos cerrar a una serie de cosas que de momento están allí y que van a estar conviviendo con nosotros, pero que nosotros tenemos que mantenernos fieles a nuestros principios y a lo que son los fundamentos, porque nadie en la vida, en cualquier aspecto de la misma, si no es fiel a los fundamentos, va a poder sostenerse en el tiempo y en el espacio. Eso es así. Yo quiero aclarar, y lo hice en la sesión pasada, y quiero que los líderes cristianos sepan que en algún momento de su ministerio, de su vida, de su día a día, se van a cansar. Se van a agotar. Oye, es normal. Mentalmente, físicamente, emocionalmente, te vas a agotar.
Y cuando estamos conscientes de la realidad, ya tenemos ganada la mitad de la batalla, ¿verdad? Así es, claro. Y fíjate, tú usas la palabra que Jesús dice, tengo sed. Obviamente, como explica el pastor, en la parte biológica, Sí. en la parte de la sed, ¿verdad? Ya por todo lo que ha sufrido esa parte de la biología. En la parte, si lo ponemos en la parte espiritual, por así decirlo, después vemos cómo él también clamó entonces cuando que estudiaba en esta semana pasada, cuando Jesús dijo la expresión que utilizan algunos ateos y que utilizan algunos incrédulos y otros que están guillados de creyentes, pero no creen ni en ellos mismos, que utilizan cuando Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, tengo sed y después, ¿por qué me has abandonado? Entonces ahí viene la malinterpretación y el abuso de que Dios, que yo, que hablar de disparate, porque es la parte humana, pero en la parte espiritual, si vemos, tengo sed. Y luego las próximas expresiones del Señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Exactamente, entonces también había una expresión de esa sed espiritual, de esa sed también de ese, emocional. De tener, porque estaba mi padre me dejó. Pero Jesús, estoy solo. Pero, Eli, lava sabatani. Lava sabatani. Sí. Entonces, fíjate toda esa cosa, sentirse así también, parte de tengo sed, implica en la Biblia el agua allá en el Medio Oriente, en Israel, o sea, eso es un oro precioso. Sí. El agua es apreciada. Hoy en día... Hoy más que nunca. Sigue siendo un aspecto que hay que apreciarlo. Fundamental, fundamental. Entonces, cuando el Señor dice eso, fíjate que lo que le dan vinagre, claro está, escrito estaba y tenía que cumplirse la escritura en ese aspecto con la vida de Jesús. Pero sin embargo, vemos la necesidad, por ejemplo, en la actualidad. ¿Cómo yo traigo eso para acá? Para aplicarlo a los líderes actuales, a mi vida personal. En la parte, bueno, muchas veces estamos cagando la cruz demasiado y nos estamos olvidando de ir a orar o de sacar un tiempo. Y aunque es diaria cargar la cruz, no quiero, lo que quiero decir la parte como del agotamiento, de mucho trabajo. El pastor decía ahorita fuera de cámara aquí, el pastor decía muchas actividades, ¿verdad? Que a veces creemos que ser espiritual es tener muchas actividades. Que está relacionada con el ministerio y con el oficio, pero que nosotros de repente alteramos el orden de los factores. Por eso digo, nosotros para poder ser exitosos en cualquier aspecto de la vida tenemos que ser fieles a los fundamentos. Claro. ¿Entiendes? Si bien es cierto que en matemática se enseña y se habla de que el orden de los factores no altera el producto, matemática no es Biblia. O sea, bíblicamente nosotros tenemos que aplicar lo que dice Mateo 6:33, que es el determinante. Y entonces en ese sentido también, ¿qué ocurre con nosotros los ministros? ¿Qué ocurre con nosotros los líderes? Que muchas veces a raíz del exceso de responsabilidades y queremos asumirla, entonces alteramos el orden de los factores. Dejamos de tener un acercamiento real, sincero, profundo, en intimidad con ese Dios maravilloso, y sin darnos cuenta hacemos del ministerio, nos hacemos unos profesionales y ya nos olvidamos de que tenemos que tener intimidad, acercamiento, para seguir siendo. Lógico. Entonces, ¿qué ocurre con un ministro que tiene 20, 30 años sirviendo? No, ya eso yo me lo sé. Y de alguna forma nos convertimos en autosuficientes. El único ser autosuficiente es Dios. El día que dejamos de tener esa sed, esa búsqueda, esa hambre, es estar detrás de la presencia de Dios y creamos que ya lo logramos, que ya llegamos, estamos en el tope, ya de aquí no hay más nada. Entonces ahí hay un tema, aparte de que nos vamos a cansar y agotar, pero hay un tema de orgullo, hay un tema de altivez, hay un tema de ego. Cuando yo digo ya, Pablo, que para mí en la Biblia es un estándar dorado. Apóstol Pablo llegó al tercer cielo y le revelaron todo lo que Jesús hizo, porque él da detalle. Él dice, miren, la noche en que Jesús fue entregado, tomó pan, tomó vino, y eso se lo enseñan en el tercer cielo. Y Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Entonces no puede ser que una gente... Olvido ciertamente lo que queda atrás y extiendo. Entonces no puede ser que una gente que ni ha llegado al tercer cielo, ni le han revelado el evangelio como a Pablo, ya siente que ya llegó. Cuando tú llegues a ese nivel, Pablo dijo todavía no lo he alcanzado. Claro, no porque porque él vio, porque él sabe de la luz es inaccesible. Y entonces él sabe que no lo ha alcanzado todavía. Además, también el apóstol estaba hablando que yo quiero tocar un poco por la parte de cómo aplicar el liderazgo hoy en día, con el agotamiento, el cansancio y con todas esas cosas que estamos hablando. Pero hay una parte fundamental que tiene que ver, o sea, ¿cuáles serían las características de un líder cansado? O sea, entonces yo diría, ¿cuáles son las características de un agotado?
En este caso aquí Jesús estaba súper, lo escupieron, galletas, bofetadas, todo lleno de sangre, corona de espina en la cabeza, le traspasaron la espada, el costado, o sea, clavo en la mano, clavo en los pies, cansancio, agotamiento, de todo, o sea, una tortura, ¿verdad? Un martirio, como decimos. Ese martirio. Venía incluso de un Getsemaní. Claro, exactamente. Claro, tenía que estar preparado, tenía que tener fuerza para lo que venía. Él mismo lo dijo. Allá, entonces, en ese sentido, ¿cómo hoy podemos traducir eso a nosotros? O sea, ¿cómo yo puedo darme cuenta que estoy agotado, que un líder está agotado, o que mi pastor está agotado, o el otro, qué sé yo, o yo mismo, o cada quien? ¿Cómo darse cuenta si estamos agotados? ¿Y qué tipo de agotamiento que hay que diferenciar un poco? Ahorita hablábamos del agotamiento físico, ¿verdad? Que puede ser que, bueno, estuvimos ministrando, tuvimos una campaña de 3 días y llegué a mi casa y ya me cojo 2 días ahí que eso es, que me soben los pies y que eso, bueno, eso es agotamiento físico, en el sentido de cansancio físico por un momento determinado. No, y puede llegar hasta enfermarse, literalmente. No, si abusa del cuerpo, claro que sí. Pero toca también entonces la parte del agotamiento espiritual. Fíjate, cuando Jesús dice, por ejemplo, consumado es, ¿qué tú crees? Claro, era el plan, era todo lo que implica, pero al mismo tiempo es cumplir. O sea, ya cumplí. Oye, ya salí de esto. Claro, porque no era fácil. O sea, la parte biológica ahí era extremada. ¿Entienden? Extremo ya. La parte espiritual, pastor, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cuáles son esas posibles señales? Dice claro, usted. O sea, ¿cuáles pudiéramos identificar, wow, fulano, William está cansado espiritualmente, Ariel está cansado. Sí. O sea, ¿cuáles son esas posibles características? ¿Qué podríamos decir? ¿Cuáles características? ¿Qué ocurre aquí? Hay unos ejemplos que podemos ver de unos hombres de Dios en la Biblia, ¿verdad? Que quisiera que lo tocaran así, pero que nos dan esas características. Sin embargo, antes de tocar a esos hombres de Dios, cuando nosotros estamos conectados, el Espíritu Santo está con nosotros, estamos conectados con Dios, hay un fruto. Conectado. Hay un fruto. Mantenga esa palabra ahí en claro. Hay un fruto. Hay un fruto que nos da el Espíritu Santo. Que yo le digo a la gente, no podemos segregar el fruto. De hecho, Jesús dijo, por el fruto lo van a conocer. Pero cuando Gálatas 5 nos dice cuál es el fruto del Espíritu, no se puede segregar porque es un solo fruto, ¿verdad? Amor, gozo, expresado paz, en 9 aspectos. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Entonces, ese fruto viene con esas 9 características. Es decir, si yo tengo el Espíritu Santo, tengo las 9 características, ¿verdad? Ahora, si yo siento que el pastor Elvis me dijo algo que me molestó, ¿verdad? Me airo. La Biblia dice airaos, pero no pequéis. Pero me airo, ¿verdad? Y te respondo mal o te agredo verbalmente, algo pasa con el fruto, que dice que es paciencia, benignidad y bondad. ¿Dónde está eso? Entonces, el fruto no se está manifestando. Hay algo que pasa con mi relación con Dios, con mi conexión. Hay un agotamiento espiritual. No estoy conectado, ¿verdad? No encontramos a Moisés. Moisés estaba conectado. Moisés, Dios habla con él. Ve la zarza ardiendo. Vete, tú vas a librar, liberta al pueblo. Vienen las 10 plagas. Muy fuerte estaba Moisés. Tira la vara, se convierte en serpiente, la recoge, se come las varas de los otros. Vamos por el desierto, ¿eh? Pero en una ocasión Dios le dice, háblale a la piedra y dile que tire agua. Y él le da un palo. Estaba agotado. O sea, se refleja aquí que Moisés no estaba al nivel de conexión que estaba cuando se fue a sacar el pueblo de Egipto, cuando se metió en el monte y sacó las 2 tablas, ¿verdad? Viene un tema. Vemos un Moisés humano. Claro. Vemos un Moisés airado con el pueblo. Pero no solamente airado con el pueblo, o sea, si no te cuenta. Perdió la paciencia. Si tú no te cuentas, el promedio que tenemos que salieron de Egipto con por lo medio 600 mil personas. 700,000 personas que salen, casi 1 millón con los que vinieron también egipcios que se pegaron, porque hubieron muchos que se pegaron también que salieron. Entonces, lidiando con toda esa gente que no tenía un orden, gente que no tenía, orden, que no tenía Pastor, ley. Disculpe que le interrumpa. ¿Usted quiere decir entonces que, tomando en consideración lo que dice el pastor Ariel acerca de que analizando un poquito la biografía de Moisés, usted está diciendo que posiblemente esa reacción que tiene Moisés es producto
del exceso del rol que tenía que desempeñar. 300 por 300. Un agotamiento espiritual. Sí, claro. Agotamiento Porque espiritual. entonces Dios le decía una cosa y el pueblo hacía otra. Sí. Y este es un pueblo, tenemos que poner en perspectiva qué clase de personas está sacando Moisés de Egipto. Sí, es el pueblo de Dios, pero eso no es el tema. El tema es qué clase de gente son, qué categoría tienen. ¿Ve? ¿Cuál era el nivel humano en ese tiempo para ellos? Eran esclavos. Eran esclavos que Dios tiene que irse a los extremos de los extremos, demostrando su poder para que su pueblo saliera. Es que ellos estaban acostumbrados a la esclavitud. A la esclavitud. Ella tenía una herencia genética de esclavitud. Tenían 400 años esclavos. Y ahí nadie de lo que salió tenía 400 años. Exactamente. Que ya en ese tiempo, No, claro. en la edad, Eso ¿verdad? es. Ya no llegaban a los 100 años ni a los 200. O sea que esos 400, esa cantidad de gente que salió de Egipto, nació siendo esclavo. Te voy a decir esto, tú que hablaste de Moisés. Sí. Si Moisés se cría como esclavo de los hebreos, no lo saca. No lo saca. Por eso Dios tuvo que sacarlo. Y me pueden decir que Dios hace lo que quiera, pero eso no es el caso porque ya pasó la historia, ¿verdad? No, Ya porque Moisés- yo, mire, pastor, Moisés yo le conoció decía, la libertad, yo, y Moisés yo le decía conoció- a alguien, y Moisés era un príncipe, no, y claro, conoció todo. yo le y decía a entonces alguien en la semana pasada, la mentalidad de en Moisés. los hechos, porque me decía que Dios aprovechó el día de Pentecostés para que descendiera el Espíritu Santo. Yo le dije, no, Dios no aprovechó, Dios lo armó así, Dios lo orquestó así. Dios no vive aprovechando momentos. Él diseña cosas. Dios orquestó, Soberanamente. Dios orquestó la vida de Moisés así para que él pudiera ser el libertador. Dios fue el que hizo que la mamá lo metiera en el río y que la hermana de Faraón lo encontrara y lo criara en el palacio y que lo desterraran. O sea, Moisés nunca vivió como hebreo Es fácil. para poderlo libertar, porque los hebreos tenían una mente de esclavo, Así. tenían una herencia genética de 400 años de esclavitud. 430, Por eso, pastor, por si acaso. por Los eso 30 también. nadie, excepto Josué y Caleb, Sí. entraron a la tierra, ni siquiera Moisés, Así es. excepto Josué y Caleb, de toda esta gente Así es. que salieron de Egipto con mente de esclavo, tuvieron que morir en el desierto. No, porque pues siguiendo el orden de idea de lo que estamos tratando hoy, entonces Josué y Caleb no se cansaron. Josué y Caleb... Pero no- demostraron una fortaleza es lo que quiero decirle, no se espiritual. cansaron porque ellos tuvieron una mentalidad... De conquistador. Aunque venían de una mentalidad de esclavo, de servidumbre, ellos pudieron romper, ¿verdad? Romper Pudieron con romper eso. y lo vemos evidenciado allí cuando fueron parte de la comisión inspectora. Claro. Los únicos que llegaron con un informe distinto diciendo, es verdad lo que ustedes Hay dicen. tanto fortaleza, dijeron, nosotros no lo comeremos como a pan. No, es verdad que son más grandes que nosotros, es verdad que aquellos, pero espérate, pero contamos con alguien. ¿Qué más grande? Voy a poner un dato para que continuemos, pero Moisés vivió 120. 120 años. 120 años vivió, el 120. máximo prometido. Entonces, O sea que realmente no, claro, tuvo una vida plena, tuvo una 120. vida muy plena y fue un líder pleno, un liderazgo, pero ese día de la piedra estaba Sí. cansado. Claro. No, y Moisés claro. pagó la consecuencia de su conflicto con la ira, que es otro tema. Exactamente. No, el conflicto con la ira y a Moisés es airado con Dios. Ujú. Porque aunque esté aquí ya con el pueblo, no es el pueblo, es con Dios, porque con Dios es que él debate y con Dios, Dios es que le y habla. varias veces Moisés le dijo una vez a Dios, si tú vas a matar a este pueblo aquí en el desierto, bórrame de tu libro. Exacto. Una expresión fuerte. Sí, fuerte. claro. Y después de eso Dios le dijo, no, está bien, yo voy con usted. No, si tu presencia no va, Yo no voy, no pero no voy a voy. cruzar. Si yo... No voy. Y sí, quiero- mi presencia quiero- va ahí. quiero Entonces, retomar- no, pues entonces enséñame tu gloria. Sí, claro. No, y si tú no vas, yo no voy. Así y es. si no lo matas a ellos, sí, eso Una fue- tertulia no, con tremendo. Dios. Por Pero- esa parte, porque Moisés tenía la mentalidad de un líder, de capacitado, con los mejores conocimientos Claro, de la un época. príncipe de Egipto, un príncipe de una potencia mundial. O sea, la potencia Sí, mundial. la Ese, única. La potencia mundial. Pero, ¿cómo traducir eso ahora? Porque sería interesante que el líder, que nosotros, porque es un tema que tengo un poquito ahí como para acá, cómo nosotros entonces vemos características hoy en día, no quiero ver ejemplos bíblicos, no porque no sea eso, sino cómo podríamos decir de hoy en día, yo, tú, nosotros como pastores, como líderes, etcétera, ¿y dónde viene un agotamiento? Te voy a poner un ejemplo, que es lo que yo pienso en esa parte. Cuando no reconocemos, hablando con líderes, no voy a hablar de como si son gente nueva creyente o no, cuando no reconocemos el super mega cuidado
que tenemos que tener de la vida espiritual. Sí. Cuando no tenemos el cuidado de reconocer la vida que tenemos, ahora viene la otra palabra, que esta es que quiero hablar de esa, porque Pablo habló de eso. Cuando no reconocemos la vida celestial de nosotros. Hay una Cuando nosotros no reconocemos y entendemos el poder, y olvídate de discutir todas las cosas demás, cuando nosotros no entendemos el poder, el accionar de lo que hizo la resurrección, solamente la resurrección. ¿Ve? Entonces, cuando no tenemos esa plenitud, ese conocimiento, viviéndolo, practicándolo, aprendiéndolo, amándolo, deseándolo, vamos a quedarnos. ¿Tú sabes dónde vamos a quedar? En la cruz. ¿Y tú sabes qué significa quedarse en la cruz? Eso que decía el pastor. Muchas actividades de esto, muchas actividades. Salí de patrón, salí de aquello. En la cruz está bien, sí, todo bien, pero es un tormento, es una agonía. No hay un fluir, hay un cansancio. Las relaciones de las casas se dañan. Las relaciones de los hijos, el pastor, la gente, los chismes, la ira. Toda esa contienda surgen cuando no entendemos eso. ¿Por qué? Porque no cuidamos la vida espiritual. Entonces, disculpe, pastor, que interrumpa. Todo eso que usted señala, usted lo atribuye que formaría parte de las evidencias que certifican que hay un cansancio espiritual. Sí. Y sobre todo, cuando, por ejemplo, en estos tiempos, los liderazgos de ahora, nosotros los líderes, para no sacarme, pero me cuido mucho de eso. Cuando usted ve a un líder actual que se está enredando en todos los tipos de discusiones, sí, y se enreda en todos los tipos de argumentos, y es un líder que está de que por estar, ¿cómo se llama?, a los postmodernos, que quiere decir después de lo moderno, que tú estás esperando que venga, pero ya llegó, porque todo lo que es postmoderno ya llegó, porque es después de la modernidad, o sea, ya está. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando estamos los líderes que están en todas las cosas, en todos los temas, y entonces, por ejemplo, el líder quiere discutir de todos los temas, porque tiene que estar enterado de todos los temas, y hay que tener cuidado de lo que uno habla, hay que tener cuidado inclusive. También otra parte del cansancio de un liderazgo, agotamiento físico y espiritual le llega cuando los líderes actuales en este tiempo quieren juntarse con todo el mundo y quieren andar con todo el mundo, pastor. Para mí son evidencia. Si yo prefiero andar con un impío que andar con usted, créame que estoy feo para la foto. Si yo prefiero tener una conversación con una gente que sea de que vamos a lo postmoderno de la aceptación, y la aceptación tiene que ser demostrable de miles de cosas, o ¿cómo se llama la otra palabra actual, postmoderna, que es parte de la aceptación? Como por ejemplo el pastor lo dijo ahorita, bien moderno, bien chévere, el asunto de respetar los conceptos, de respetar las ideas. Entonces hay un liderazgo que se mete, si es liderazgo cristiano, que se mete a estar respetando ideas y se mete a estar teniendo conversaciones y con gente que no son espirituales o que no tienen una vida celestial. Y la Biblia lo dice. ¿Sabes lo que dice Pablo? Oye lo que dice aquí. Pablo dice, y era hablando del poder de la espiritualidad, de la resurrección, pero no como doctrina así, sino aplicable a nosotros, de vida nueva, camino nuevo, nacido de nuevo, corazón nuevo, etcétera, etcétera. Dice Pablo, no erréis. Las malas conversaciones se le iba a citar eso. Corrompen las buenas costumbres. Número uno. Cuando dice no erréis, no cometan ese error. Acuérdate, y si leemos adelante y atrás nos vamos a dar cuenta que era. Dice, las malas conversaciones. La palabra conversaciones, pastor, es la palabra griega que se traduce homilías. La palabra homilías, que pusieron conversaciones, pero homilía es asociaciones. O prédicas. Asociaciones, homilía. La homilía es la asociación, es griego. Yo sé que homilía lo usan de que la homilía de la prédica, pero homilía quiere decir asociaciones, sobre todo de maldad. Por eso dice malas conversaciones. Porque usted no conversa ni con las sillas, ni con los carros, ni con los gatos, ni con los perros. Pero podemos asociar eso con Romanos 12. Sí, Romanos 12, 1 y 2. Sí, claro que sí. Lo tenía en mente. Okay. Entonces, cuando usted tiene malas asociaciones, que son las conversaciones, porque usted tiene conversaciones con la gente, ¿verdad que sí, pastor? Totalmente. O sea, pero la palabra, independientemente de eso, es homilía, que quiere decir asociaciones. Las malas asociaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuál era la buena costumbre? La buena costumbre de la vida espiritual. La buena costumbre de caminar en la resurrección. La buena costumbre, porque a Pablo la prédica de Pablo era linda y hermosa hasta que tocaba la resurrección, delante de los ejecutivos y todo el mundo. Claro. Pablo le entraban a pedrar y sobre los judíos. Todo los saduceos. Y los saduceos, fariseos y toda esa gente no odiaban a Pablo ni a ninguno de los cristianos por la muerte, sino era por la resurrección de Cristo. Porque implicaba lo nuevo de Dios, implicaba la vida celestial. Y porque ellos lo querían ocultar. Y Pablo dice, velad, entonces,
corrompen la buena costumbre. Velad debidamente y no pequéis. Entonces dice Pablo, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. Punto. Importante. Un liderazgo agotado ya, cansado ya, líderes que puede activarse la ira en nosotros, ¿a causa de qué? A causa de que no estamos conociendo a Dios. Y Pablo dice, para vergüenza de ustedes lo digo. Y hoy en día está ocurriendo eso de una manera tan desproporcional. Y eso también se lo dijo Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 4:7. Desecha las fábulas, los mitos, palabrerías profanos. Profanos. Ejercítate en la piedad. O sea, una relación con Dios íntima. Olvídate de la... Por eso yo siempre digo, pastor, y no es que sea un estándar bíblico, pero yo me he dado cuenta que los hombres de Dios, la gente que busca esa intimidad con Dios, no habla tanto ni siquiera. Usted lo ve siempre como pasivo, tranquilo, callado. Y algunos que hablamos, nada más hablamos la palabra. Sí, ahora fíjense ustedes que... Porque pero sí, también así tú como no tú lo ves dices. de que con tanta amistad y con tanta gente y no. hablando aquí, hablando allí, hablando aquí. Tú lo ves aparte, que la santidad tiene que ver con apartarse y tener una buena Pero relación eso choca Dios. con lo actual, pastor. Porque No, claro. el líder actual quiere, te va a decir a Es ti. un líder de relaciones Exactamente. interpersonales. Y entonces ahí vienen los conflictos, familiares, Ujú. vienen los conflictos, por ejemplo, hablábamos ahorita cuando creo que era aquel pastor que explicaba y tú cuando un ministro, un líder comienza a viajar y a viajar y a viajar y a Tiene viajar que parar y a un viajar momento. y a predicar aquí y entonces no dedica tiempo a su esposa, no dedica tiempo a sus hijos. Pero no maneja el concepto real de mayordomía en la Exacto. práctica. Claro, Ni de pastor, paternidad. claro, No somos buenos mayordomos, porque Exacto. para ser un excelente papá yo tengo que ser primero que Claro. nada un excelente mayordomo. Y lo dice los requisitos que Pablo Correcto. le dio cuando le dijo, Entonces, ¿tú quieres uno obispado? de los síntomas de que se cansó un líder es que no sabe aplicar mayordomía. Correcto. Resumiendo lo que Claro. ustedes están No, diciendo. Pablo dijo, algunos Excelente, del es así, obispado, pastor, es dentro así. de los requisitos del obispo, que maneje bien su casa, Exacto, que tenga a sus hijos en sujeción. claro. Si tú no puedes hacer eso, El obispo es el supervisor, Tú que no es el puedes pastor. dirigir la Ahora, iglesia. ¿sabían ustedes, Que es el pastor. amados, Sí. sabían ustedes que Pablo reconoció que estaba llegando a los casos de su ministerio? no, Sí, claro, sí, totalmente. Y se lo escribió a Timoteo. Claro. Es lo que yo quiero decirle, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa con muchos ministros hoy que ya tienen 40, 30 años sirviendo, que se niegan a dar paso y más aún Pero- se niegan a formar? Pero, Entonces, cuando claro, tú no dejas... Es que ahí viene el tema ahí viene el tema que yo lo he expuesto varias veces, del paradigma del liderazgo. La gente dice que los paradigmas son malos y que hay que romperlos. No, pero pero los en el paradigmas son- liderazgo, la Biblia establece una sucesión de líderes. ¿Qué le dijo Dios a Elías? Espérate, no te puedo complacer con lo que tú me estás pidiendo de que te quite la vida, porque te falta ungir a Eliseo y ungir a Jehú. Entonces, después que tú hagas eso, hablamos. Él tuvo que formar a Eliseo. Y uno por uno fue formando uno a otro. Un príncipe, un Claro, entonces si vemos todo el liderazgo bíblico, uno formó a otro, uno formó a otro. ¿Quién introdujo a Pablo en el ministerio? ¿No fue Bernabé? ¿Quién introdujo a Timoteo? ¿No fue Pablo? Una sucesión. Entonces, Pablo reconoció que ya estaba para ser sacrificado, como se lo escribió a Timoteo, pero le dio una serie de instrucciones. Dentro de ello le dijo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, porque sabía que Timoteo se estaba Ten cansando. cuidado de ti Pero mismo, hay de una lo palabra sea. que el pastor Ariel acaba de meter, una palabrita que no se ha mencionado. Aviva el fuego. Sí, Otra el cosa fuego es- importante, Si aviva el fuego, ¿cómo estaba O el sea, un fuego? ministro cansado tiene el fuego fuego apagado. estaba bajito, entonces No, tiene que porque prender exacto, fuego. para eso fue lo que Pablo le Es dijo. otro síntoma. Y no, claro, el espíritu. La unción no está por ahí. Ya tocó otra palabra que entró más de las favoritas. Ya entonces, cuando nosotros vemos entonces que estamos como líderes, que verdaderamente podemos en la honestidad, ¿verdad? En la sinceridad y en la verdad. Exacto. Yo te puedo decir por mí. Hay que ser sincero. Cuando uno se siente cansado. No. Oye, sabe que está porque desconectado, sabe que no es lo sinceridad, porque fíjate, por ejemplo, en muchísimas ocasiones, yo hago así, agarro y yo digo, por ejemplo, un mes, que yo veo y digo yo, y le digo a mi hijo mayor, el pastor de adoración, tú prediques domingo, y a la pastora del joven, que es mi hijo Claro, mayor, claro. tú prediques el otro domingo de arriba, el de los jóvenes. Por ejemplo, este domingo, mi esposa, tú predicas. Entonces, descansa. oye, esos son de mi familia, pero entonces tengo la otra, la anciana,
Usted predica, pero son gente. Entonces, ¿qué? Yo hago así, me cojo todos esos días. Oyendo. Pero que uno no se recarga, pastor. Ahora, y tú no estás se hablando ahora. recarga. Perdón, pero es que el mismo, ustedes citaron hace poco a Moisés, y Moisés tenía un lío interno. Sí, y Dios le dice, sí, claro. mira, ven acá, escucha Jetro. Claro, Sí, claro, escucha claro. Jetro, escúchame bien. Hay un principio que se llama autoridad delegada. Sí. Claro. Entonces a veces los ministros no somos capaces de aplicar ese principio y nos cansamos. Yo tengo un amigo Sí, Porque pastor. somos una orquesta. Yo tengo un Queremos amigo hacer de todo, pastor. somos toderos, dígame. Claro, capacitador de líderes. Bueno, él me legó, me dio su legado. Y él tiene una conferencia que se llama Liderazgo Estilo Jetro. Jetro le dijo a Moisés, si sigue como va, te va a cansar tú y va a desbaratar el pueblo. Claro. Sí. Y le dio un manual. Forma jefe de 100, jefe de 50, Entonces, jefe de una 500. señal de cansancio podía ser que la iglesia esté fría. Oh, pero el Que, resultado de que el la líder esté oveja cansado. esté, que el pastor esté Mire, quillado porque mire, la oveja está pastor, fría. Porque mire, la oveja no, mire. entonces podría ser una característica. Mire, la visión de hacia dónde va la iglesia, el ministerio, tu empresa, donde sea tu liderazgo. La visión la tiene el líder. No pueden haber dos visiones, no pueden haber dos líderes. Hay un líder y él tiene la visión. Entonces tiene que formar equipo. Si el líder se agota y pierde la visión, ¿qué va a pasar con el grupo? Entonces, para no agotarnos, como ministros, tenemos que aprender a trabajar en equipo. Cuando se trabaja en equipo, Se delega. No, cuando se trabaja en equipo, hay mejores resultados y Claro, se minimiza el trabajo. Claro. Claro, y ahí viene el que te dice, mira, está mal, pastor. Pero una gente que, Espérate, que yo tú lo estoy escuchas. mal. Tú estás loco, yo soy el pastor. ¿Qué te pasa a ti? Pero es que una cosa es que tú no eres inmune. Exacto. Tú eres vulnerable también. Ay, Dios mío, eterno. No, entonces tú escuchas, ¿verdad? Tú escuchas, porque Jetro era un sacerdote pagano. Jetro no era sacerdote de Israel, no era un sacerdote judío, era sacerdote de Madián. Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés llegó a la entrada de Canaán, al río Jordán, con el pueblo, por lo que Jetro le dijo. Si no, no hubiera llegado. Divide el pueblo, pon jefe, pon cabeza, y que solamente te traigan a ti los casos grandes y que ellos resuelvan los casos pequeños. Así es. Por eso llegaron a la entrada de Canaán, si no, no llegan. Entonces el líder tiene que escuchar. Claro. Tiene que escuchar a su equipo, a Pero su si grupo. no nos cansamos, si nos porque volvemos sí. Como estamos Y se hablando- cansan los líderes que tú pones por tú no escucharlos ni hacerle caso. Se cansan ellos y te cansas tú también. Santo. Porque ¿para qué poner un grupo de líderes si tú no lo vas a ¿Qué escuchar? tal si yo les comento a ustedes que Santo. hay muchos ministros que tienen un año sabático de parte de Dios? Sí, claro. Hay gente que no se para. Claro. Y a juro, entonces Dios tiene que meterle un freno de emergencia, y como decimos en Venezuela, un freno de mano. ¡Crácata! Claro. Hace poco tuve que decirle eso a un ministro. Digo, ¿qué pasa contigo? Tú pensaste que tu esposo no iba a fluir, que tu hija no iba a fluir, que aquello se iba a detener. Así no. Y Dios te demostró en la práctica que tú no eres ¿Y imprescindible. cómo le dio el año sabático? ¿Cómo lo paró? Obligado. O a juro, Obligado. ¿Qué quiere limitado decir juro? físicamente. Obligado. ¿Pero qué quiere decir obligado? O sea, una pata rota, una pierna, un estrellón. No, problema se le fuerte acaban los cuartos. No, problema fuerte circulatorio que está lisiado en la casa. Por eso es lo que quiero saber. ¿Me entendiste? Así, Por Vivi. eso quería saber cómo, porque dice, Dios le dio un año sabático, de verdad, se lo regaló así por así. Yo quisiera que Jehová, pero no que me regale un año sabático cojo porque yo estoy abusando de mi cuerpo, o que yo no escuche el consejo de usted, que me dé un consejo, como dice el pastor Ariel, y usted me aconseje esta cosa, entonces yo no le haga caso nunca, entonces me ven una contienda, me ven un contratiempo, y después yo diga que fue, que el Señor permitió, mentira, que el Señor, pues, el Señor me mandó 20 avisos con Ariel, no, el Señor no quería que me rompiera la cabeza, pero después que me rompo la cabeza, entonces digo que el Señor permitió y viene uno que me apoya. Entonces siempre viene un IP. Es verdad, el Señor permitió que fue. Es más, no te rompió la cabeza más porque el Señor te cuidó. No, eso es mentira. Dios me envió 10 mensajes con Ariel, anterior a ese. Que yo no le hiciera caso al pastor por no tener una vida espiritual activa o estar en lo que estamos hablando, o estar agotado. Pero como quiera se mostró la misericordia. Velo ahí, ven. Bueno, como Ay, quiera. Dios mío. Como quiera. Yo prefiero que no se me parta la cabeza por hacerle caso al consejo. Dice aquí, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Así que podemos cansarnos en lo celestial, en lo espiritual y en lo terrenal. Pero más dice también, pero una es la gloria de lo celestial y la otra de lo terrenal. Una es la gloria del sol, de la luna, de las estrellas, pues cada estrella es diferente de su gloria. Así también la resurrección de los muertos se siembra en corrupción. Tú vas a seguir para que tú veas.
se resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Voy a brincar al 44. Se siembra cuerpo animal, que es la misma palabra terrenal, ¿verdad? Pero aplica la biología. Resucitará cuerpo espiritual, al cuerpo animal y al cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es el celestial? Tales también los celestiales. No es rey, dice el apóstol. Nosotros tenemos una naturaleza adámica que tiene que estar muerta para poder tener un liderazgo más efectivo, menos cansancio, menos agotamiento. No es que no nos vamos a cansar, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es, vamos a tener menos daño secundario. Por ejemplo, y dice, ¿cuál es el terrenal? Entonces, en estos tiempos vemos muchos líderes agotados, en medio dando noticias, di que predicando, di que diciendo cosas, inclusive líderes importantes para la sociedad, criticando, murmurando y acabando 7 y 8 pastores, mencionándolo por nombre, diciendo cosas de gente que ellos ni conocen, que lo que conocen es lo externo de afuera. Yo te puedo decir uno, por ejemplo, el pastor Cash Luna. Podrán acabar con Cash Luna todo lo que quieran y decir todo lo que quieran, pero que yo diga tal cosa, que esa es una persona que no es de Dios, que es un hombre del diablo, decir eso, y que todo lo que lo está haciendo son del diablo, eso eleva a un espíritu inmundo que está dentro de esa persona, de altivez y arrogancia, que pueda juzgar y determinar tal categoría de cosas. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando un líder habla así, ¿sabe qué hace? Es porque ya está agotado y cansado. Claro, y quiere crear noticias para que la gente que tiene al frente ahí se queden oyendo. Mientras tanto que el otro líder, entonces, el que está... Otro síntoma, pastor, entonces, según lo que plantea el pastor acá, es que entonces cuando un líder está cansado, se aturde, se confunde. Y comienza a hablar cosas... que no vienen de Dios, que no vienen del reino, que no vienen de arriba. Hablo poco, pero Dios lo quiera. No se lo reveló Dios. Tal cual Adán lo terrenal. Si me quedo mirando todo lo terrenal y si me cojo una hora para criticarte a ti, en un programa como hay tantas cosas que predicarle a la gente, para hablar de ti, de tu familia, sin conocerte, Ariel, sin conocerte. Porque vamos a la cosa, si no te conozco. Entonces, ¿por qué eso? Eso es porque está en la mentalidad terrenal. Y ahí hay un agotamiento. Sin embargo, a quien está criticando, está haciendo un trabajo que tú no te atreves a hacer. Exactamente. Que tú nunca lo has hecho. Exactamente. Entonces, porque tiene un agotamiento intelectual, que no iba, ese era el otro que iba a tocar, el último tema, que quería poner, el agotamiento intelectual. Ya ese el agotamiento intelectual es cuando ya viene la persona de tanta lectura que hemos tenido y de tantos libros, ya dejamos de leer la Biblia. Ya vamos a predicar sin leer la Biblia. Sí, okay, es un líder agotado. Sí. Y nótalo, que muchas veces encontramos también personas que tienen que ir a predicar y a llevar la palabra de Dios, y de un pronto cuando llegan se le mete un espíritu de profeta, que ya usted sabe, y después se le mete un espíritu de administración que se dura la hora y las 2 horas que duran sin una enseñanza de palabra, sin una enseñanza de palabra. Y no solamente eso, exactamente. Entonces, ¿cuál es el alimento que está recibiendo esas ovejas y esos seguidores? Puede ser de un líder agotado que no lo va a impulsar al seguir, como tú decías ahorita. No está llevando la visión. No está llevando la visión. Porque ya está cansado. Entonces, cuando el líder se cansa, no transmite la visión. El líder tiene que mantener la visión. Cuando Moisés iba llevando la visión, déjame decir eso, hay que añadir. Es difícil. Es difícil mantener la visión, muy difícil. Es que para mantenerla tú tienes que estar conectado con la fuente.